terreno que no es el más apto para justamente hacer una actividad ciclística, y si esta no es con un perfil recreativo, sino competitivo, te demoras, te saco un determinado tiempo y es muy probable que no lo recuperes más. Tal cual, y bueno, ese era su objetivo de cumplir, de llegar a esta meta, pero no se quedó ahí, sino que encima hizo podio. ¿Cómo le va, Martín Cavazzi? Felicitaciones, bienvenido. Buen día a toda la audiencia, buen día Lu, buen día Ruli. Bueno, gracias, la verdad que totalmente contento, ¿qué te puedo decir? Cuando logras un sueño, es la felicidad plena. Martín, cuando hacíamos la nota previa a este desafío, nos decías que bueno, ibas para probarte a vos mismo, que era algo pendiente con vos. Claro. ¿Cómo fue y cambió algo en vos? Sí, a desafiar mis límites, porque en realidad si vos me decías esto, si yo hacía esto hace 20 años atrás, no me animaba. Hoy con mi edad... Hace 20 años atrás no sé si me hubiera animado. Creo que no estaba preparado para esto. Esto fue un trabajo de muchos años para llegar a hacerlo. De cabeza y física y mentalmente, ¿no? Porque a todos les digo cuando me preguntan, no es solamente físico, es mentalmente, porque te destruye mentalmente esas rectas interminables. Que te la podías imaginar antes, pero efectivamente pasó. No sé si te la puedo imaginar. Cuando lo ibas viviendo, vos decías, ¿qué hago acá? ¿En algún momento se te cruzó eso? No, se te cruzan miles de sensaciones, es lo que decía. Se te cruza la felicidad, la alegría, la nostalgia, la frustración, la desazón, la bronca, la ira, todo junto se te mezcla ahí porque pasas por distintos momentos. Por ejemplo, a la gente de qué se trató. Hubo momentos donde en la primera etapa, bueno, toda algarabía, toda alegría, todo bien. Cuando van pasando los kilómetros, por ejemplo, el primer obstáculo fue a los 50 kilómetros, que les contaba fuera de cámara, cuando un tipo trilló el campo, tuvimos que pasar 5 kilómetros con un camino todo arado, donde las piernas se agotaban, porque te bajás de la bici, entonces ahí te da bronca. Después, bueno, ya cuando te sentís en el pelotón de adelante, decís que bueno, estoy adelante, ahí felicidad. Después por momentos se me contracturó la pierna y se me empezó a ir el pelotón y ya otra vez una desazón, decía, ahí puse fuerte la cabeza, pensaba en la gente que por ahí, un montón de gente me escribió, sentí mucho cariño de parte de los dianfunenses, de mi familia, de la gente amiga de todos lados, y eso parece mentira, pero alienta un montón. Mira vos, jugando con los números y los significados, 77 son las piernas, mirá, nada piernas, más literal, ¿no? Sí, la verdad. Ahí esa foto, estoy cruzando el río Dulce, que se me enterró la pierna hasta arriba de la rodilla y no podía sacar por el barro. Bueno, ahí... Recordanos, Martín, para un poquito cómo fue este desafío para que la gente pueda dimensionar lo que representó verdaderamente, que no cualquiera podía subirse a esta experiencia. Y ¿se acuerdan cuando yo vine en la nota anterior que mostramos los kilómetros? En realidad le dije a la comisión, nos engañaron porque eran como redondeados los kilómetros. En la primera etapa nos dijeron 165 y no fueron 165, fueron 170. En la segunda etapa nos dijeron 175 y fueron 181. Redondearon para abajo. Para abajo, porque en realidad terminamos haciendo como 517 kilómetros. Wow. Y parece mentira, pero te desgaste eso al último. O sea, fueron 3 días de intenso. Más de 160 kilómetros cada día. Sí, el último día lo que más sufrí fue el asentadero. Claro, no he encontrado posición en el asiento porque ya había salido con llagado, ya tenía llagas. Y bueno, no era el único, ¿no? A la mayoría le pasó esto. Pero bueno, esa es la ansiedad, ya es la adrenalina que te lleva a dar todo y bueno, llegar como sea, pero llegar. Claro, las ganas de llegar. Las ganas de llegar. Y bueno, vos me decías que lo describiera. Bueno, como te digo, la primera etapa fue muy dura para mí, quedé en el 5º puesto. Y a la noche llegar, dormir en la carpa con un colchón que a medianoche se me desinfló, no metía una. Pero bueno, salí con la cabeza entera el segundo día. El segundo día sufrí el tema del agua porque a los 60 kilómetros se me cayó la carmañola y todos te dicen, pero yo hubiera seguido. El tema es que en ese momento la decisión que tenés que tomar es, ¿qué hago? Porque al día siguiente me esperaban 170 kilómetros más y si yo iba con una sola carmañola no llego. Entonces tenía que volver a buscarla. La volví a buscar y perdí el pelotón. Entonces hice esos últimos kilómetros de 60 kilómetros solo y sin agua. Entonces ahí tenía la lengua realmente seca, la boca seca.
y ya empecé a sentir sensaciones raras en el cuerpo. Entonces comí los últimos caramelos que tenía en el bolsito, los geles, pero no tenía con qué pasarlo y no tenía cómo segregar saliva. Al punto tal que me bajé, corté un yuyo y iba masticando yuyos de ahí para que segregaba saliva y la boca muy seca. Cuando terminé la etapa, el médico de la organización me vio la cara y me dice, ¿estás deshidratado? Bueno, claro. Me dieron un montón de agua y yo creo que ahí estuve en un punto de delirio porque manoteé una mandarina y me la comí con cáscara y todo y me decía, hijo, no, decía una mujer, no lo comas así, era desesperación, claro. Era desesperación. Claro. Por eso te digo que el instinto también, ¿no? El instinto. Claro. Y ahí vos decís, mirá lo que vale 2 gotas de agua, cuando a veces nos ponemos exquisitos en la comida, ahí te das cuenta el valor que tiene todo. Todos los afectos, la comida, Martín, el agua. No solo lo deportivo. Todo. Martín, el piso diferente de etapa a etapa. Sí, muy diferente. Me acordaba de vos, Ruli, cuando en la segunda etapa me clavé en un guadal, claro. Veníamos a alta velocidad y de repente la bici se clavó. Ahí hubo porque se hacen pozos abajo. Magin se llama. Sí, y ahí un muchacho rompió la horquilla, se accidentó, lo tuvimos al hospital. Es un bache al revés, tapado con tierra. Con tierra, es tapado con tierra. Entonces no sabes lo que te espera. Y después que los que van adelante te tapan en tierra, no ves nada. Después tuvimos caminos donde la sal, vos lo ves planito, pero cuesta traccionar, claro, porque se hace pesado el camino. Claro. Y bueno, pasamos por todo esto. Uno dice el llano, y yo realmente me planteo esto, decía el llano, qué difícil que debe ser hacer las altas cumbres. Yo le hice el camino a las altas cumbres. Pero la diferencia está en que vos cuando haces un camino de montaña, vos llegás a la punta y sabes que te vas a alargar y vas a soltar las piernas, y que hay bajada y que en un momento vas a respirar. Acá no hay respiro, acá es pedaleo, todo llano. Es todo llano y todo el tiempo vas pedaleando. ¿Cuántas veces por hora pensaste en renunciar? No, nunca se me cruzó abandonar, nunca, ¿no? Jamás. No, abandonar. Porque jamás. hubo muchos que abandonaron. Sí, pero no estaba ni en las opciones de abandonar, porque yo en eso tengo mucho orgullo. Tengo mucho orgullo. Y si abandonaba, no sé si volvía. Qué fuerte, mirá, sí. Lo tenías como muy... No, o sea, la meta, el objetivo principal era llegar. El puesto no sé si era tanto, o sea, fue una consecuencia, ¿no? Obviamente que como competidor querés llegar lo más adelante posible. Y iba fijándome en eso. Como te decía, el primer día fue el 5.º puesto, ascendí el 4.º en el segundo y quedé en segundo puesto el primer día. Se vino el cumpleañero a molestarte nomás. A molestar, feliz cumple, Dani. Ahora vamos a saludar bien al Dani Batalla. Pero Martín, o sea, en esos momentos y el último día tu cuerpo lastimado, llegando a la meta, sí. ¿Qué querías encontrar ahí? Bueno, mira, le voy a contar algo. El último día hubo una inyección de nitro. Eso realmente destacable de la organización porque estamos todos abatidos. Vos ves los cuerpos, la gente ya no camina con la misma fuerza. Ya el charlar era más. Sí, había chicos que llegaron temblando realmente y el frío. Juegan, bueno, todas las condiciones, ¿no? Se mezclan. Pero el último día, antes de terminamos de desayunar, la comisión nos dice en la mesa esa del fondo, ahí van a encontrar, cada corredor va a encontrar un sobre, dice. Y en ese sobre hay un sobre para cada uno. Creo que está en las fotos ahí que le pasé a. Y bueno, cuando abrís el sobre es una carta de tu familia. ¡Wow! Y la verdad que, bueno, los mensajes que me escribió mi hijo, mi mujer, o sea, eso es nitro, como te digo, o sea, esa es la carta. Ahí se afloja todo. Y ahí todos lloramos, ahí en las emociones de cada uno. Bueno, era difícil arrancar porque realmente la emoción era muy grande. Y le escribí a bueno, no tenía señal, pero dije, con esto no puedo no llegar. Con estas palabras de la Candy, el Bruno y mi mujer, no podía no llegar. Y cuando Dios me premió, porque cuando llegué, aparte, encontré a mi madre, a mi padre y mi hijo ahí, esperándome, fue... increíble. ¿No además, que ellos iban a estar? No. Claro. Martín, por ahí, por ejemplo, en el Pinto, hay alguno que se pone la piedrita, es un buen renovador de saliva, sí. La piedrita la van, pero acá no podías alzar porque era sal. Iba a ser sal. Peor. Sí. En el momento ese me quedé sin agua, te digo, Rolly, que manoteé un sándwich que tenía de queso y jamón crudo. Y sí, era sal, pero no sabía ya con qué mantener. Aparte me entretenía comiendo, sí. Claro. Sí.
Y lo que te contaba, bueno, que al final cuando los vi a mis viejos, ahí mi viejo gritó y mi mamá se largó a llorar porque mi mamá era una de las que decía que no quería que yo corriera porque tenía miedo, pobre. Y nunca se imaginó que iba a llegar ahí entre los 5 primeros, así que me abrazó y bueno, ese fue el mayor premio. Mira, la familia recibiéndome. O sea que pese al miedo, pese a todo, te apoyaron en tu decisión, te acompañaron. Chochos. Y ver sus caras ahí debe haber sido mágico, ¿no? Sí, yo creo que este es el mensaje que le quisiera dejar a mis hijos, que es nunca abandonar los sueños. Pelear por los sueños, o sea, ser tenaz y ir por los sueños, porque en algún momento se van a dar. Ha dicho una frase muy ruda, ¿eh? Sí. Sí, bueno, esa fue la escuela que tuve yo en mi vida, en el trabajo, ¿no? Pero es así. El profe Ruda, bueno, a ver, contemos, porque a lo mejor por ahí no lo era el conoce. jefe mío en Tarjeta Naranja. En Tarjeta Naranja, y bueno, decía eso. Él era profesor de educación física. Claro. Y él siempre decía que hay que tener la tenacidad para ir en busca de los sueños. Y es así. Totalmente. Qué bueno. Qué lindo, Martín. Cruzaste la meta, superaste tus propios desafíos, tus propios límites y llegaste ¿en qué puesto? Segundo puesto. Ah, sí. Por Canal 2. El segundo puesto. Segundo puesto. ¿Y en la general? Cuarto. ¿Entre cuántos? 108. ¿Cuántos tremendo. años, Martín? 51 voy a cumplir ahora. Tremendo. ¿Y edad de los otros competidores? El que ganó es Joaquín García, que fue campeón, creo que fue campeón argentino de ruta, tiene 27 años. Mira, te mediste con gente muy joven Sí. también. Pero eso, ¿había división de categoría por edades? Sí, por supuesto. Había división de, como en todos, A1, A2, B1, B2, que es cada 5 años. Arrancan los Elite, el que ganó es Elite, que está entre los 20 y los 30. Y los que entraron en los primeros puestos son Elite. Después llegó un muchacho de la A2 y bueno, en mi categoría el mendocino que ganó, un tipazo, se entrena muy bien también. Me contaba que se iba de Mendoza a Uspallata todos los viernes. Y bueno, también esto fue muy lindo, ¿no? Porque hice más amigos. Conociste, claro. Sí, la misma pasión. Pero bueno, cuarto en la general. En la general estoy con... Sí. Lo que también te posiciona. El primer día estaba 17, imagínate. ¿La harías de nuevo? O sea, mirá, el año que viene te mandan una inscripción. Mira, esto yo le decía, esto yo lo comparaba, ¿viste? Cuando la mujer está tiene su hijo en una cesárea muy difícil, que le dicen, ¿tendrías hijos? No, nunca más. Pero pasan los días y sí. Capaz que después. Y entonces yo digo lo mismo, yo creo que me va a picar de vuelta el bichito, porque algunas. Fue un buen parto, digamos. Sí. Fue un buen parto. Sí, fue un buen parto. Quedan un poquito las heridas. Las secuelas. No, terrible. No, estoy con el Platzul a full. 1 kilo de Platzul. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Y ahora tengo el fin de semana que viene el Camino Real, competir acá en Totoral. Tenemos el desafío del Camino Real. ¿Pero vas a ir? Sí. Ay, me salió como Susana Jiménez. Pero que vivo. Sí, vivo. Bueno, esperemos recuperar todo. Sí. Sí. ¿Cuántos Platzul van a necesitar para llegar al fin de semana? A Dermicina, era para la propaganda de Dermicina. Qué bueno. Realmente admirable, Martín. Bueno, chicos, muchas gracias por el apoyo. Déjenme agradecerle realmente. No quiero nombrar a uno en particular porque se van a ofender, pero cantidad de gente que me mandó mensajes muy lindos, muy alentadores y estoy sumamente agradecido a ellos y a todos los que aportaron algo, porque un montón de gente aportó para que yo esto pudiera hacer, concretar, porque solo obviamente no se logra, ¿no? Pero los que estuvieron alrededor mío, muchas, infinitamente gracias. Martín, fue un orgullo, Martín. Felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes. Y sin dudas también movilizando a muchísimas personas que en otros ámbitos o en otras cuestiones que pueden estar atravesando, claro, tal vez has sido útil y has movilizado algo. Sí, ojalá. Yo creo que ese era el mensaje, ser perseverante para que llegar. Que no tiremos la toalla, ayer justamente hablaba de esto, no tirar la toalla en el primer tropezón, levantarse y darle para adelante. Y el persevera. Y hay Platzul. Y hay Platzul, cualquier cosa. Sí, Dermicina. Grande, Martín. Bueno, gracias. Gracias, Martín. Mira qué linda nota que te tocó, Ruli, en tu regreso, porque la verdad que estamos como medio emocionados todos. Sí, yo la verdad que desconocía porque estaba en otra cosa. Le estaba por preguntar anoche. Pero digo, no, capaz que haya. ¿Sabés qué pensé? Digo, que llegó. No le fue bien. Claro, llegó. Digo, no le fue bien porque hubiera. No.
pero no me. Yo pensé, bueno, llegó, pero cuando vi el podio y todo dije, wow, llegó con honores. Y encima, bueno, esa cruzada de meta con los papás, el hijo, la familia desde acá también, la esposa, la hija, acompañando eso es hermoso, porque es cierto que si bien es un desafío individual, no se logra solo tampoco. No, sin el acompañamiento no. Así que felicitaciones. Hermosa la nota, me encantó, Ruli. Bienvenido.